vos estás viendo a las nuevas identidades sexuales como libertadoras, como liberadas, como fluctuantes. Entonces, es tan complejo lo que quiero decir. Lo que estoy relatando de mi investigación de campo, porque en el programa pusimos del estudio de la religión al estudio de la violencia de género, es porque para mí ese momento, que es muy lejano, son 40 años casi, ¿no? Fue una epifanía. Yo entendí algo ahí que jamás nunca se me hubiera ocurrido pensar. Y lo entendí observando el mundo del otro. No me tocaba a mí en persona. Luego lentamente vuelvo a nuestro mundo y, como digo, en el último subtítulo del último subtítulo del segundo capítulo de las estructuras elementales de la violencia, esa movilidad también existe entre nosotros. O sea, en realidad el género adscripto congela lo que en realidad es una vida en flujo para todo el mundo. Nadie zafa de eso, para todo el mundo. Porque en algunos momentos el género masculino es la masculinidad, o sea, ocupar la posición masculina. Un profesor, por ejemplo, una mujer que entra en el gobierno, una mujer que entra en una posición de mando, hay una masculinización indispensable. Hasta en la ropa que se tiene que poner, en la forma que tiene que hablar, cuando entramos los papeles burocráticos. Es imposible no masculinizarse. O sea, las instituciones tienen un género que se imprime en nuestra manera de ser, que eso es casi obligatorio. Es casi obligatorio. Yo estoy escribiendo un poco sobre eso, como los protocolos de habla masculino en el mundo tribal se transforman en burocracia. Otro camino muy diferente al de Weber para entender de dónde sale la burocracia, algo que estoy pensando ahora. Estoy medio confusa entre lo que ya pensé antes y lo que estoy pensando en este preciso momento. Pero, entonces, que el género fija, pero lo que pasa es que el género es una representación social pétrea hasta hoy, porque como expliqué en la clase anterior, yo sí creo que todavía estamos en la larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces tenemos prácticas fluctuantes. Mi problema es llamarles identidades, porque la identidad es un yeso también. También la identifica. Cuando creamos una identidad, estamos también cancelando el movimiento, el flujo de la vida real de las personas. Yo con las nociones de identidad tengo una gran dificultad. Mi libro La Nación es Nosotros se dirige a criticar las identidades como están definidas por las identidades políticas. O sea, el ser gay, por ejemplo, el heterosexual y homosexual es ya una división absurda, porque existen 10.000 millones de heterosexualidad y 10.000 millones de homosexualidad, y que no es solamente física, es simbólica la cosa. O sea, en realidad cada vez que creamos identidades estamos cercenando el flujo de la vida. Entonces yo quizás tengo esa incomodidad, porque lo he visto suceder en diferentes ocasiones, ¿no? El uso de la identidad como un uso muy autoritario también. El de género es autoritario porque es un esquema que representa el patriarcado, o sea, es el patriarcado simbólico, como lo llaman las estructuras elementales de la violencia, que organiza la manera en que representamos el mundo. Entonces está ahí, es un cristal, en mi visión es un cristal muy duro de romper y que viene desde el proceso de especiación hasta el presente, porque es un cristal patriarcal, o sea, y que es muy diferente en los pueblos comunales que en el mundo moderno occidental, muy distinto. En el mundo comunal ese patriarcado es dual, o sea, la ontología es completa en los dos elementos de la relación de género. O sea, puede ser jerárquico, o sea, puede haber una jerarquía de la posición masculina y la posición femenina, pero la posición femenina tiene politicidad, tiene una ontología completa, no es el defecto del otro. Eso lo voy a explicar en la clase próxima. La posición femenina no es defectiva con relación a algo, es
es subalterna, vamos a decir, subordinada, tiene una jerarquía menor, sobre todo de prestigio, las tareas femeninas, pero tiene su propia politicidad y su mundo propio. Pero, y luego, con el tránsito a la colonial modernidad, eso se transforma en binario. Yo siempre he explicado que la estructura binaria y la estructura dual no son la misma. Y lo voy a explicar mañana, mejor complicado. Pero ese género está ahí. Entonces me ha sucedido recientemente estar hablando en un lugar, dando una conferencia, y una feminista muy conocida vino y vino a decirme que estaba, algo así, ¿no? Vino a criticar el uso de la noción de género. Entonces la manera en que le respondí es la siguiente. En Brasil, le respondí con una historia, como me encanta a mí, contando cuentos, ¿no? Porque si lo que pensamos no se puede transformar en un cuento lindo de escuchar, no vale la pena. Entonces le conté el siguiente cuento. Cuando en Brasil empezamos la lucha por la inclusión de estudiantes negros en la educación superior, que fue lo que en Brasil se llama la lucha por las cotas, la lucha de las cotas, ¿no? La política de cotas en la universidad pública, que empieza en Brasilia, con 2 personas, ¿no? Que firmamos en la Universidad de Brasilia en 1999 una propuesta de cuotas para la educación superior brasilera, porque la educación brasilera pública, la universidad pública brasilera es la universidad donde estudian las élites, porque el examen de ingreso es imposible de aprobar por alguien que no tenga una educación que le ha costado miles o millones a su familia para que la pueda realizar a lo largo del tiempo. O sea, para llegar a pasar un examen vestibular, que es el ingreso a la universidad, en una universidad pública, las federales, que son la élite, la persona tiene que ser rica. La familia paga una escuela. Entonces, la escuela superior pública, la universidad pública, es la de los ricos. Es el corredor por donde la élite garantiza su acceso al Estado, o sea, a las oficinas del Estado, donde se decide el destino de los recursos de la nación. Entonces, quien pasa por la universidad pública, que ya viene rico, es el que va a ser allá el operador de los recursos de la nación brasilera y quien va a decidir el destino de sus recursos. Un mundo cerrado, es el vivero de reproducción de las élites. Cuando hablamos de que es necesario garantizar con acciones afirmativas, con discriminación positiva, a aquellos que fueron perjudicados por la historia, o sea, a los negros e indígenas, es una verdadera, no quiero poner esa palabra revolución, pero toca en la llaga de la República, toca en el centro de gravedad de la reproducción de las élites en el Brasil. Entonces fue algo tremendo. Entonces, ¿qué nos dijeron nuestros antagonistas del proyecto histórico? Muchas cosas que no las puedo decir aquí, pero el centro que quedó es lo siguiente. No se puede nombrar la raza, y no se puede nombrar la raza en la ley, porque entonces se crean 2 tipos de ciudadanos, los ciudadanos blancos y los ciudadanos negros. La raza no puede ser nombrada en la ley. Bueno, pero si la raza existe, si existe, o sea, ¿cómo hacer? Está bien, al nombrarla reforzamos, lo mismo del género. Pero sin nombrarla no actuamos. Quedamos en una armadilla histórica extraña, ¿no? Porque no se puede actuar sobre algo sin nombrarlo. El género todavía estructura las propagandas de la televisión, los programas de la televisión, la manera en que piensan los jueces. ¿Cómo vamos a tratarlo sin decir que en algún plano determina todavía partes importantes de la vida? Pero al mismo tiempo, es verdad lo que dice Teresa, que puede congelar. Entonces, justamente hoy cuando venía para acá, porque ahora estoy totalmente agarrada por este vicio del pensar, creo que tengo una dependencia química, estaba pensando en las varias formas de nombrar, ¿no? El nombrar para descartar, lo que sería en Estados Unidos el naming out en inglés, ¿no? El naming out. A veces nombramos para descartar, para decir que ya está nombrado. A veces nombramos para congelar, para enyesar, para consolidar
la existencia de algo. Venía pensando justo en eso, y a veces nombramos para actuar, o sea, nombramos para trabajar en lo nombrado. Son tres formas totalmente diferentes de dar nombres. Entonces yo te digo, tenemos que tener clara cuál es la representación, o sea, además lo que digo es lo siguiente: si nombrar el género, que es la relación entre las posiciones, es una relación entre las posiciones de una estructura que es el patriarcado. Y si el sector más conservador de la sociedad nos dice que nombrar el género es un gran peligro para el patriarcado, Sí. bueno, escuchémoslos, porque por algo nos están queriendo matar. Nos están diciendo que es importante. Y no sé, sigamos, seguirlo conversando. Esa es la única manera de transformar el mundo. Continuar en la conversación. No sé, ¿qué te parece mi respuesta? Pensémoslo, hay que pensarlo más. Bueno, ahora le toca a esta niña chiquita. ¿Yo? Bueno, es que regresando a mi pregunta, que creo que ya se desvió un poco, pero lo preguntaba porque yo había leído y te he escuchado decir en otras conferencias que no había ninguna sociedad o que no se podía hablar antropológicamente de alguna sociedad donde no hubiera una jerarquía entre hombres y mujeres, bueno, donde los hombres están arriba y las mujeres abajo, pero entonces en esta sí me estoy confundida un poco. Gracias. No, está muy bien lo que me preguntó, porque ese es otro debate del transfeminismo, ¿no? Hay una posición, justamente el debate, por ejemplo, entre María Lugones y mi posición, que no son iguales, a veces son confundidas, ¿no? Pero no se parecen. Por ejemplo, María Lugones, basándose en ahí respondo a ese debate, porque uno siempre en circunstancia, ¿no? Basándose en una autora yoruba, o sea, nacida en Nigeria, pero que enseña en los Estados Unidos hace muchos años, y que dice que en el mundo de los yoruba precoloniales, o sea, antes de la conquista y colonización británica, en lo que es hoy Nigeria, no existía el género, o sea, no existía el patriarcado, no existía. Su tesis doctoral de esta mujer, Oyeronke Oyewumi, se llama La invención de las mujeres, The Invention of Women, la invención de las mujeres, o sea, no existía algo como lo que conocemos como mujer. Yo, muchos años atrás, está también en las estructuras elementales de la violencia, después del texto de La invención de la naturaleza, está mi crítica a Oyeronke Oyewumi, a dos autores norteamericanos, uno que se llama Loran Matori, que es profesor en Harvard hoy. ¡Oh, qué decadencia de Harvard! Y oyeron que creo que es profesora de California, Santa Bárbara, gracias, hace un poco de tiempo, que los dos hablan del género en el mundo yoruba. Como yo también, mi texto sobre Brasil es sobre el mundo yoruba, porque es una tradición yoruba, nagó, en Brasil. O sea, son tres autores diferentes, una pobrecita, yo que escribo en portugués, y los otros dos en inglés, y que hablamos de que hay algo raro ahí, y que es una sociedad donde la construcción del género no es para nada la occidental. Solo que ellos dos, me tocó una vez estar en una mesa en la Universidad de Florida, International University, donde los vine a conocer. Estos dos personajes son muy corpulentos y los vi pelearse sobre mi cabeza de una manera muy fuerte, porque ellos hicieron su tesis doctoral casi al mismo tiempo. Uno, si les interesa, Loran Matori, su tesis doctoral se llama Sex and the Empire That Is No More, el sexo en un imperio que no existe más, donde dice que en el mundo yoruba el género nomina una relación de poder, y ella que dice que el género no existe. Entonces son dos teorías absolutamente opuestas sobre la misma gente. Yo escribí sobre los yoruba
en Brasil. Entonces, además soy más pequeña, podía ver la pelea pasar sobre mi cabeza muy fuerte. Pero entonces María Lugones se basa en Ollieronque para decir que la colonia inventa el patriarcado, inventa el género, y que no existe un género precolonial. No es mi posición. Yo creo que el género acompaña la historia de la especie, ¿no? Como expliqué ayer con el mito adánico, todo esto, la mujer, la indisciplina de la mujer que tiene que ser. Entonces sí creo que es universal, que no existen sociedades que no tengan algún tipo de patriarcado. Mañana voy a explicar sobre eso, ¿no? Hay diferentes tipos de patriarcado. Pero lo que pasa es que con esta sociedad, que está muy bien tu pregunta, perfecta, porque muestra que yo me he incurrido en una contradicción. ¿Y por qué no, no? También, ¿no? Lo que pasa es que esta sociedad es una sociedad realmente inventada. No es la sociedad Yoruba del mundo allá en Nigeria, allá en la Nigeria de hoy, en África, de donde sale este pueblo cuando es atravesado por los barcos negreros y traídos como esclavos a América. Entonces acá todo lo que llamo el códice afro-brasilero se reformula. O sea, relaciones que allá son locales y familiares. O sea, el culto a un orishá no es como expliqué aquí, que a la persona se le dice, esa persona tiene tal en la cabeza. Que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué, yo era blanca, ¿no? A los ojos, y muy bien educada, una jovencita de 20 y pocos años, muy bien educada, muy decente, y me dijeron que era hija de Iemanjá, ¿no? Yo todavía no sabía. Después un día me vieron enojada, cuando un día me dio la oreja, se me puso roja y me dio un ataque de ira, con él, y me dijo, no es Iemanjá. Entonces, por ejemplo, una que quería ser hija de Oshun, que es la hija la querida del padre, o sea, que tiene oros, que vive así solo para el lujo, ¿no? Los buenos momentos. Quería ser. Entonces quería iniciarse y tenía un poco de dinero, bastante dinero, un marido rico. Y bueno, pero entonces cuando va a esta casa más tradicional, rubia y no sé qué, no es Oshun, es hija de Orishalá, que es el más viejo, el anciano, o Batalá en Cuba, ¿no? De todos los orishás, que anda así, inclinado así, porque no pueden ni siquiera levantar el cuerpo, que ponen el más viejo de todo. Entonces yo digo, ¿pero por qué le ponen? Dice, observarle la nuca. Es nuca de viejo. ¡Wow! Lentamente les doy estos dos ejemplos que son muy... para que se vayan dando cuenta cómo es la observación de dónde está la personalidad de la persona. La mía, por ejemplo, está en la testa. No soy de Iemanjá. Iemanjá es convencional. Yo no tengo parezco convencional, no soy ni un poco convencional. Entonces es la observación del trazo de la mano, cómo mueve la mano, cómo se enoja, ¿no? Cómo elige algo una persona. Es impresionante la sofisticación de la observación y el mapeo de quienes tenemos enfrente. Eso en África no es así, porque en África la orishá de la persona le viene de la familia, de su genealogía, de su linaje, o le viene de su localidad, o a veces en algunos casos de una enfermedad o un problema grande en general de salud que la persona tiene. Se rompen las relaciones familiares en el pasaje de África a América. Las personas son vendidas, maridos separados de esposas, padres y madres separados de sus hijos. Si uno piensa en lo que fue el tráfico de esclavos, es difícil no llorar. O sea, se rompe la persona, entonces queda sola con su persona. Ahí el orishá se vuelve personal y por eso puede retratar, describir la personalidad, ¿no? Y se genera ese mapa que ahí sí es compartido, ese cosmos, que ahí es compartido por una nueva comunidad, y se origina lo que hay de Estados Unidos hasta todo el mundo donde hay Afroamérica, nombres familiares, por ejemplo en Estados Unidos, auntie, uncle, el uncle Tom, o sea, nombres de familia para relaciones que no son biológicas, que no son lazos de parentesco biológico. Se crean familias que malamente llamadas en antropología familias ficticias. No son ficticias, son familias reales, pero que no son basadas en el vínculo biológico. Entonces ahí se recrea, se construye, se arquitecta
con elementos que vienen del África, es una nueva organización social. Y la que la fundan son mujeres. Entonces tenemos esa refundación que da la posibilidad. Pero hacia el tiempo presente, esa preeminencia femenina ha venido siendo expropiada. No sé el orden ahora, vos, ¿no? Sí. Gracias, Rita Laura, por lo que nos estás compartiendo. Y me quedo pensando justo en estos tres momentos que mencionas con respecto a nombrar. Y dices para descartar, para enyesar o para actuar. Y también me quedo mucho pensando en esto que se ha nombrado colonial modernidad. Y cómo tu lectura o la lectura que nos das es que con la modernidad o la colonial modernidad se instaura el binarismo. Justo en esto de nombrar me hace falta el nombre, no sé, patriarcal. A veces desde los feminismos lo nombramos heteropatriarcado capitalista, ahí también haría falta colonial modernidad. Entonces no sé si has pensado en alguna manera de expresar esto desde la perspectiva donde tú lo expresas, sobre todo haciendo referencia a personas que se han acercado a las intenciones de coloniales, pero no le ponen una lectura de que también la colonial modernidad es patriarcal. Sí, solo una cosa. Esa es una pregunta, como todas las que han surgido aquí desde ayer, todo el tiempo, son muy importantes y me han hecho pensar más. Lo que pasa es que yo quiero dejar esto porque quiero un poquito obedecer al orden de los temas. Mañana voy a hablar en una de las 3 clases que siguen, en la de hoy, mañana y pasado, voy a hablar porque es una perspectiva completa. Es verdad que dentro del pensamiento colonial pero yo me oriento mucho por un autor que es Aníbal Quijano. Para mí él es el formulador y ningún otro de esa perspectiva. Y él siempre tuvo una inquietud, o sea, Quijano escribió un único texto sobre patriarcado y colonialidad, y él sabe que fue un texto malo. ¿Por qué? Porque ahí está la nobleza del pensador, ¿no? Porque él se da cuenta de que, como dije ayer, vos no estabas ayer, ¿no? La literatura sobre nuestros temas, en fin, sobre género, ¿cómo le vamos a llamar? No sé, sobre feminismo, sobre mujer, no sé cómo tenemos que ponerle un nombre, ¿no? Nuestra literatura es muy sofisticada, muy extensa, ocupa muchísimos espacios en las grandes bibliotecas del mundo, virtuales y físicas, y él se da cuenta de que no tiene ese conocimiento. Para entender de qué estamos hablando es necesario leer bastante autores, a veces muy, muy complicadas, es un campo completo. Entonces él, desde el principio de la formulación de su teoría, él siente que la colonialidad tiene su centro en la raza y también el patriarcado, pero él no puede abordarlo. Y cuando su gran amiga María Lugones lo trata, él no se siente satisfecho. Dice, no es posible, es imposible aceptar que sea así. Y me pide mi texto, pero yo escribo el texto Género y Colonialidad para él, a pedido de Quijano, donde tengo una posición intermediaria. Pero él sí, en la formulación de esta teoría, está la preocupación por el patriarcado sin una facilidad, porque no es fácil. Me he venido toda mi vida dando clases, primero de antropología de la mujer, después de mujer, cultura y sociedad, después cuando llega la cuestión de género, antropología del género, después diciendo que el género es histórico, pero yo en mi íntimo, por muchísimos años, sin poder decir exactamente cómo es histórico. Inclusive el libro que les voy a hablar hoy, Las estructuras de mentalidad de violencia, los violadores de calle, que es lo que el libro, las estructuras elementales, de donde sale el libro, de la escucha de violadores de calle hablando en la cárcel. Ese es un libro universalista, es un libro que no es suficientemente, en ese momento cuando escribo el libro, del cual no abdico, creo que lo que está ahí es algo que creo hoy, pero todavía ahí no estaba algo que conseguí mucho tiempo después cuando cruzo con la perspectiva de colonial,
que es la historización de verdad del género. Porque si el género tiene es un cristal tan arcaico, tan antiguo, tan permanente, tan difícil de romper, por eso lo llamo en el libro la prehistoria patriarcal de la humanidad. Es toda la historia que conocemos. No hay un pedazo de historia fuera de eso. Es posible que en el presente haya un deslizamiento hacia afuera, una grieta mayor en esa estructura. Por eso la reacción es tan feroz. Porque nos está apuntando que estamos ganando una batalla ahí. Pero solo cuando cruzo con la perspectiva de colonial es que consigo historicizar de verdad, para mí misma, en mi foro interno, consigo entender que es realmente histórico. Solo cuando percibo la inflexión colonial en ese cristal, que sí la hay. Entonces, eso lo voy a hablar después, porque eso todo tiene que ser puesto en un contexto enorme para que se pueda entender. Pero entonces, lo que quería yo dejar esto, encuentro esa sociedad, encuentro que necesito un nombre, voy a la gramática, encuentro que en la gramática el género es convencional, lo saco de ahí, lo trato para hablar de una sociedad que convencionaliza las relaciones de lo que sería un hombre y una mujer, no sé cómo llamarles, ¿no? Porque también decimos un hombre, decimos una mujer, a veces no es lo mismo. Ya Margaret Mead lo había detectado en Samoa, pero no sé cuántos, 60, 70 años atrás, ¿no? Vamos de una sociedad a otra y lo que es un hombre y una mujer no es igual. Lo que es una mujer, inclusive el feminismo institucional europeo que impone. Ayer cuando hablamos de por qué el feminismo, por qué la cuestión de los feminismos, el feminismo institucional europeo impone, por ejemplo, la conyugalidad indígena. La conyugalidad indígena, esa fue una parte importantísima de mi argumento, de mi peritaje para Guatemala, no es igual que la conyugalidad romántica del individuo que elige. Y si vamos a ver las estadísticas, el individuo no elige nada. O sea, quién casa con quién, vemos que tiene una regularidad y una estabilidad que nos muestra que la ideología de la elección individual, del individuo libre, pero en el mundo indígena el matrimonio no es lo mismo, no es la misma cosa. Así como el Estado, también lo mencioné de otra forma ayer, decimos Estado, ¿no? Es un artefacto que gestiona. Nombramos Estado aquí y no estamos nombrando el mismo artefacto que nombramos si nombramos el Estado en Alemania. No es igual, tiene historias diferentes. Sí. Son entidades otras, tienen estructuras diferentes, historias diferentes. Entonces, con esto quiero decir, no sé, que cuando viene el feminismo institucional europeo a dictarnos qué debemos decir, por ejemplo, la cuestión del aborto. Claro, yo soy realmente, mi posición personal es una, pero hay pueblos indígenas que son activamente contra el aborto. ¿Por qué? Porque el gran desafío del mundo indígena es reponerse demográficamente, reconstruirse demográficamente. ¿Le vamos a decir lo que tiene que pensar y no tiene que pensar? No, yo no estoy de acuerdo. O sea, los pueblos indígenas, me encontré eso en Roraima. No, Yanomami. Lo que quieren necesitan reponer las enormes pérdidas demográficas que han sufrido, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que escuchar. Y ahí la cosa se resuelve de otra forma, porque en todos los mundos, tanto el afroamericano como el mundo indígena, nace un niño y ese niño circula, no necesita ser criado por su mamá, papá biológico. Él circula, después vuelve. O sea, algo que en el mundo colonial imposible. ¿Por qué? Porque biología es herencia, porque raza es herencia. Entonces, la manutención de la herencia no fragmentada, no repartida, está garantizada por la pureza de raza. Esta es mi reproductora, la mantengo encerrada y mi hijo va a ser blanco. Es necesario que sea blanco para que no haya una disolución de la sangre, que sería una disolución de los propietarios. La raza está vinculada profundamente por la herencia en el mundo colonial. Ni todo pueblo ve raza, ni todo pueblo ve color.
Los indígenas son colorblind, no ven color. Me consta. La racialización es blanca y obedece un interés patrimonial. O sea, hay tantas cosas que es indispensable entenderlas en más profundidad. Ahora vamos a hacer una pequeña interrupción y entonces cuando vuelvo ahí sí hablo cómo paso al otro tema.